Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Cristian Bartal y este video va a ser sobre el solucionario del examen 2. De hecho, este examen está muy bonito, la verdad, y vamos a darle solución de una vez, ¿ya? Ahí vamos. Ahí está. El ejercicio 1 decía así. La sola mención de la fiebre hemorrágica del ébola suscita el miedo de quien conoce los síntomas, que inicia con fiebre, jaqueca, dolor de articulaciones, músculos, wow, así también como del estómago. Ya. Ahora mira, te hablan sobre los síntomas del ébola y en sí, pero no te preguntan sobre eso, ¿no? En realidad, ¿qué te preguntan? Si esta enfermedad, que es básicamente el ébola, es causada por qué tipo de organismo, ¿no? La clave acá, ¿cuál sería? La clave sería virus. Sí, virus. ¿Por qué? Porque el virus del ébola es el que va a causar esta enfermedad. No se trata de una gran pos, gran nega, ni siquiera de un protozoario flagelado, nada que ver. Tiene que ver con el virus del ébola. Por eso la clave acá era más, o sea, es una deco, sí, pero es una deco que contempla una pregunta datera, porque te da un contexto de síntomas, cuando no te preguntan síntomas y te preguntan quién causa realmente el ébola, ¿no? La clave acá es dedo, virus. Veamos la pregunta 2, que está más chévere, la verdad, que la anterior, y dice así. Aunque los procariontes por lo general se reproducen asexualmente y no involucran recombinación genética, lógicamente que no, recuerda que es asexual, algunas bacterias y arqueas intercambian material genético, ¿ya? En estas especies el ADN se transfiere de un donador a un receptor. La pregunta es, exactamente qué ADN se va a transportar, o sea, qué ADN se va a transferir, perdón. La clave sería el ADN de quién, del plásmido. Sí, porque recuerda que el plásmido está hecho de un ADN que no es exactamente el ADN del cromosoma bacteriano, sino que es un ADN extra cromosómico. Y bueno, pues no, la clave acá sería conjugación. Esto recuerda que se pasa a través del pili sexual, cuando una bacteria prolonga su pili hacia otra y la penetra y hace que el ADN del plásmido pase a la otra bacteria. Recuerda además que el plásmido contiene los genes de la resistencia, por lo tanto genes de resistencia a antibióticos y así. ¿Cómo ocurre esta conjugación? Bueno, mira, una célula F, acá está, y otra célula F. Solamente que una es la que va a dar el plásmido, que sería la positiva, célula F donadora, la positiva, y la otra célula F, que sería la negativa, la que va a recibir dicho plásmido. Cuando esta bacteria de acá, este es su cromosoma, esto no va a dar, sino va a dar este de acá, este factor F, que en realidad es el plásmido. Cuando lo va a dar, ¿qué va a pasar? Mira, lo va a duplicar. Y cuando ocurre eso, ¿qué va a pasar? Le va a entregar un plásmido y él se queda también con otro plásmido. Para eso forman un puente de conjugación y eso es formado a través del pili, lógicamente. De ese modo, la célula F positiva, quien iba a dar el plásmido, le dio su plásmido al duplicarlo a la célula F de acá, que antes fue negativa y ahora es positiva porque ya presenta dicho plásmido. ¿Viste el detalle? Entonces el plásmido se pasa a través de la conjugación bacteriana, a través del pili sexual, formando así un puente de conjugación donde se puede efectuar lógicamente el paso del plásmido de una bacteria dadora a una bacteria receptora. Con eso sería ya de por sí el paso del plásmido llamado conjugación. Por eso la clave acá es conjugación. Vayamos a la pregunta 3, que también está chévere, la verdad. Esto de acá gusta mucho porque las preguntas de eco que hace papá biología son todo, la verdad, se ve bien chévere. Los desagradables olores causados, el mal aliento, ya está. Exactamente, ¿qué te preguntan aquí? Vamos al grano. En este párrafo se verifica que los procariotas, ya mira, te da un contexto a nivel de boca, ¿no? Te dicen que hay bacterias que producen mal aliento y que son un montón de bacterias. Ya, pero ¿por qué producen mal aliento las bacterias? También te lo cuentan. Eso es lo bonito de las decos, que te dicen el contexto y muchas veces te dicen la clave de la pregunta parafraseada para que tú la averigües y busques una análoga que diga lo mismo, ¿no? Pero en otras palabras, lógicamente. Muchas de esas especies adquieren energía y nutrimientos al degradar moco, alimento y células muertas. Entonces, cuando están degradando, empiezan a, ¿qué cosa? A generar cuerpos de descomposición, porque al degradar están descomponiendo. Entonces, ¿qué se verifica aquí de las bacterias? Su acción de descomponer. ¿Viste el detalle? Por eso la clave acá, ¿cuál sería? Casa, porque en la boca las bacterias están ejerciendo su función de ser descomponedoras y como producto de desecho de su metabolismo producen ¿qué cosa? El mal aliento. ¿Producto de qué? De los cuerpos de descomposición. ¿Ya? Por eso la clave sería casa. La clave sería casa.
Y dedo no, pues no, porque acá dice que todas causan enfermedades, nada que ver. Hay 600 especies y no hay 600 enfermedades. Entonces no es muy muy conveniente que marquemos dedo, la verdad. Y acá dice, tienen ribosoma 70S, mientras que las eucariotas... Claro, pero eso es cierto, lógico, la clave A es cierto. Si por ahí alguien marcó eso, o sea, es cierto, la clave es cierto. Pero hay un detalle, no es lo que te preguntan, porque en el texto no te hablan sobre quién tiene ribosoma 70S, ni siquiera te mencionan el ribosoma. Y la pregunta es puntual, te dicen, ¿no? Ese párrafo se verifica. ¿Qué se verifica en el párrafo? Lo que se ha dicho en el párrafo. Y no se ha dicho nada de ribosomas. Por eso la clave A, aunque es verdadera, no es la clave porque no es lo que te preguntan. Fin. Entonces vamos por la pregunta 4, dice así. Los procariotas realizan un servicio de reciclaje donde quiera que se encuentren. Ya está. Ajá, se encuentra en materia orgánica, ¿ya? Su labor de degradación es fundamental en lagos y ríos, en los océanos, así como en el suelo y las aguas subterráneas. Te están hablando sobre que los procariotas ayudan al reciclaje de nutrientes. Lógicamente, ¿eso a qué contribuye? Al medio ambiente. Están cumpliendo su rol, su nicho de qué? De ser descomponedoras. La clave acá sería de importancia ecológica. Listo, vamos por la pregunta 5. Dice, son partículas infecciosas que carecen de recubrimiento proteínico y constan nada más de dos hebras cortas y circulares de ARN. ¿Ya? A pesar de su simplicidad, son capaces de entrar en... Ya, mira, no hay proteínas, pero sí pueden causar ¿qué cosa? Son parásitas. Sin embargo, no tienen proteínas, solamente son ARN. Ese es el típico caso de ¿qué? De un viroide. Un viroide es una partícula circular de ¿qué? De ARN. Por lo tanto, la clave acá es viroide. Y además causa enfermedades en plantas. Bueno, no se conoce ninguna enfermedad en animales, por lo que hasta el momento se dice que solamente causa enfermedades en plantas. ¿Como cuáles? Como el pepino pálido, las manchas del aguacate, la enfermedad del tubérculo ausado, de la papa, y así. ¿La clave cuál sería? Viroides. Ahora, ejercicio 6. Prión. La clave acá es prión. ¿Por qué es prión? Porque la enfermedad del Kuru, que ocurre en humanos, que ataca el sistema nervioso, es obviamente formada por un prión. ¿Qué es un prión? Es una partícula infecciosa de origen proteico. ¿Por qué? Porque está formado de aminoácidos, una cadena corta de aminoácidos, que justamente tiene la función de que de causar degeneración en el sistema nervioso. Y un ejemplo de esto, ¿cuál es? El Kuru, aunque en ningún momento te mencionan sobre eso, ¿no? Sobre exactamente qué causa el Kuru, sino te da un contexto de que en las tribus Fore había una enfermedad que llamaban Kuru, pero como te dan acá este dato de que ataca el sistema nervioso, y de esas de acá, la que tiene que ver más con eso, aparte que es el Kuru, la clave cuál sería, prión. La clave acá sería prión. Vamos por la pregunta 7. Y dice así. Una gran parte de los contaminantes generados como subproductos de la actividad humana son compuestos orgánicos. Ya, paciencia. Como tales, esos contaminantes sirven potencialmente como alimento para arqueas y bacterias. De hecho, la gran variedad de compuestos que consumen los procariontes es extraordinaria. Si se usasen bacterias que consumen benceno, el benceno es un contaminante, obvio, en un bosque contaminado ya está, por dicho compuesto orgánico, estaríamos realizando. Quiero aclarar algo, el benceno es un contaminante cuando está en un ecosistema como un bosque, por ejemplo, ¿ya? A ver, eso de aquí sería bioremediación. ¿Qué es la bioremediación? Es el uso de un ser vivo o un derivado de un ser vivo para poder restaurar un ecosistema. Hay tipos de bioremediación, lógicamente. Uno de ellos es la clave D, que dice fitorremediación. La fitorremediación es cuando se usa una alga o una planta para remediar un ecosistema. Es decir, la bioremediación engloba a la fitorremediación. Porque en la bioremediación no únicamente no se pueden usar, o sea, no solamente se usan plantas o algas, también se pueden usar bacterias. ¿Viste? Entonces, bioremediación es más amplio. Y como acá te habla de bacterias, lógicamente, que esas de acá ayudan a descomponer el benceno, la clave acá sería BESO, ¿no? Bioremediación. De hecho, en el Perú se suele usar esto porque hay más que nada derrames de petróleo y así, y se usa bacterias para que puedan degradar ese ecosistema. Se hace un cultivo de bacterias y eso se colocan ahí y hay muchas investigaciones al respecto. De hecho, eso de acá no es nuevo, esto viene de 2000 básicamente, y hay un montón de artículos científicos que te hablan sobre la bioremediación de tal especie y así. Entonces, quienes vayan a una carrera de ambiental básicamente o biotecnología van a ver más a detalle estos términos, ¿no? Que son hermosos, la verdad,
Pero bueno, pues por el momento hay que tener la idea clara, ¿no? De que biorremediación es el uso de un ser vivo o derivado de este, pueden ser sus enzimas, para poder restaurar un ecosistema, es decir, para poder quitar contaminantes de un ecosistema que está siendo afectado por dichos contaminantes. La clave acá sería beso. Ahora, entonces, ¿por qué no sería degradación si al fin y al cabo están degradando? Es una pregunta válida, la verdad, porque esa práctica, o sea, esa práctica la ejerce la bacteria. Entonces, cuando nosotros ejercemos, cuando nosotros con la actividad humana colocamos esto de aquí, estamos ejerciendo la acción de biorremediación. Quienes están degradando son las bacterias. Entonces, ¿no? La clave de degradación no va por ahí. La clave sería biorremediación. Descontaminación, claro, estás descontaminando, pero no es lo que estamos haciendo nosotros. A eso voy. La clave sería biorremediación por donde la mires. Vamos por la pregunta 8. Dice así. La bacteria Thiobacillus desnitrificans, de hecho esto de acá debería estar en cursiva, vamos a ponerle cursiva. Ahí está, vamos a ponerle en cursiva porque si no estaría mal escrito. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, estas de aquí, esta bacteria de acá, Thiobacillus desnitrificans, es un procariote muy especial, ya que se encuentra en sitios de desechos industriales, viviendo a 32 grados Celsius y un pH de casi neutro. Ya. Suele oxidar compuestos de azufre inorgánico y se le utiliza en la remediación de sistemas de tratamiento de aguas. Mira, esta bacteria de acá, esta especie, también se le usa en biorremediación. Sí, cuando los que vayan a carreras de ambiental o biología y así, también trabajen en este campo, van a utilizar ciertas bacterias para poder descomponer y así. Pero bueno, ya. En base a esta información, ¿qué cualidad definiría mejor esta bacteria? Al ejercer la bacteria esa función de oxidar compuestos de azufre inorgánico, verificamos que esta bacteria es una bacteria quimiolitótrofa. ¿Pero qué significa ser quimiolitótrofa todo esto? Por cierto, no puedes marcar A o D, ¿por qué? Porque son lo mismo. Entonces por ahí como que ya te da una pista de que podría ser la clave, ¿no? Y como no está haciendo fotosíntesis, no es fotótrofa, sería beso. Descartando podría sellar tu clave, pero bueno, ya hay que ir por el conocimiento. ¿Qué significa ser quimiolitótrofa? Acá te pongo una tabla que te verifica eso. Una bacteria quimiótrofa, mira, ¿qué hace? Los compuestos químicos son la fuente de energía. En ellas los compuestos químicos son la fuente de energía. Entonces, hay dos tipos, los quimiolitótrofos y los quimiorganótrofos. Acá están las protobacterias y acá están los desintegradores. ¿Por qué? Porque van a oxidar compuestos orgánicos y acá porque van a oxidar compuestos inorgánicos. Como acá te dice que oxida compuestos de azufre, está oxidando un compuesto inorgánico. ¿Y qué va a hacer? Está ejerciendo su acción de quimiolitótrofo. Ese es su nicho. La clave por eso era quimiolitótrofo. Esta pregunta de Eco estaba chévere también, la verdad. Esta imagen no viene contemplada en la pregunta, es para la resolución en sí. Las bacterias que infectan otros organismos, como los que causan las caries, diarrea, neumonía o infecciones de vías urinarias, poseen elementos superficiales con los que se adhieren a tejidos particulares de su huésped. Ya, la pregunta es clara acá. ¿Qué elementos son aquellos? O sea, ¿qué elementos poseen que le ayudan a adherirse? La clave acá, lógicamente, es fimbrias y cápsula. Recuerda que las fimbrias son los pelitos que están, en realidad, sobresaliendo de la bacteria y justamente eso ayuda a la adhesión. A la adhesión. ¿Qué significa adhesión? Cuando la bacteria, por ejemplo, está pegadita a una superficie, que en este caso puede ser un tejido de revestimiento, en el caso de la caries el diente. Eso significa adhesión. No confundas adhesión con cohesión. Cohesión es cuando una molécula está unida a otra, por ejemplo. Y en este caso no, acá la bacteria se está uniendo a una superficie sólida. La clave sería, lógicamente, adhesión. Perdón, fimbrias, porque eso ayuda. Pero ya, y la cápsula también, lógicamente. Acá te puedes una bacteria, mira, que presenta cápsula y esta está adherida a esta superficie. Por eso la clave acá es fimbrias y cápsula. De hecho, el libro de la Playa también lo contempla así, como fimbrias y cápsula. Ahora vamos por acá está, mira. Esto de acá sería una fimbria. Y además, esta bacteria de acá no tiene cápsula. Cabe recalcar que no todas las bacterias tienen cápsula. Ojo, eso es muy importante. Sin embargo, la cápsula y la pili, si es que la tuviese esta bacteria, ayudarían a eso, ¿no? A la adhesión. Vamos por la pregunta 10, que dice así. Esta pregunta de acá ha tumbado a mucha gente, de verdad es una pregunta muy chévere. Esto de acá lo ha hecho Papá Biología para ustedes y está muy chévere.
10 dice, el colorante de Lugol, el Lugol se usa en laboratorio mucho ¿para qué? Para poder identificar polisacáridos, por si acaso. Ya, bueno, ya, es una disolución de yodo molecular, sí, se utiliza como dice, ya, eso es fluoro, y con ese colorante se detecta polisacáridos, eso es lo importante. El Lugol no reacciona con azúcares simples como el ya. Mira, en base a lo expuesto, indique el patrón correcto de coloración. Esta es una real deco, la verdad. Acá te presentan el plásmido, el cromosoma bacteriano, ribosomas, glucógeno y flagelo. Al echarle Lugol, la pregunta es, ¿cuál es el patrón correcto de coloración? O sea, ¿qué cosa se va a colorar? Y la respuesta ¿cuál sería? Dedo. ¿Por qué dedo? ¿Por qué dedo? Sencillo. Porque esto que está coloreado, antes no estaba coloreado, ahora está coloreado, es el glucógeno. Y el glucógeno es un polisacárido, recuerda. Por lo tanto, si acá te dice que el Lugol, obviamente, detecta polisacáridos, la pregunta sería, ¿no? De todas estas, ¿cuál es un polisacárido? Para que se manche con el Lugol. La clave, ¿cuál sería? Bueno, glucógeno. Las demás no son polisacáridos. Ahora bien, si esto de acá es una bacteria, algunos de ustedes habrán pensado de este modo, ¿no? Siguiendo esta lógica. Ya. Pero acá la pared celular está hecha de péptidoglucano. Y si dice péptidoglucano, el péptidoglucano está hecho de proteínas y de glúcidos. ¿Por qué no colorear la C, no? Si la pared celular tiene glúcidos. Pero recuerda que el Lugol está coloreando ¿qué cosa? Está coloreando polisacáridos. Que haya glúcidos no significa que haya polisacáridos. De hecho, acá hay oligosacáridos. Entonces, por ahí que no se colorea exactamente la pared, sino más bien se colorea ¿qué cosa? Se colorea aquí, efectivamente, al glucógeno, que es el polisacárido. Ya, pero ¿por qué no se colorea a la glucosa, a la fructosa? Para comenzar, esto dice aquí en el texto que no reacciona con ellos. ¿Por qué? Porque cuando ponemos yodo molecular, el yodo molecular queda envuelto con las partes del polisacárido y cuando llega la luz, esto de acá tiende a ponerse otro color. De hecho, esto puedes hacer la prueba. Si tú pones yodo en un billete, creo que en el dólar, si no me equivoco, este se puede poner de color más que nada moradito aproximadamente, ¿no? Si tuvieses un toque de Lugol. Bueno, espero que te haya gustado la resolución de las decos. De hecho, recuerda que si la explicación no te convenció o tienes dudas de algo, lo puedes consultar en el grupo. De hecho, para eso es el grupo de WhatsApp. Manda tus dudas de lo que tengas, ya sea este examen, del PDF o lo que fuera. El grupo está abierto para tus consultas. Quizá yo te conteste, quizá te conteste el profesor Villanueva, el profesor Marco o el profesor Ricardo. Entonces, nada, espero que te haya gustado la solución de las decos. Te dejo y nos vemos el próximo examen.